En este video veremos la historia de la que muchos llaman la abuela de la gimnasia, y cómo una tragedia familiar la impulsó a seguir rompiendo récords. Quédate hasta el final del video para descubrir cuál es su secreto para soportar tantos años en el deporte más difícil del mundo. Sin más que decir, comencemos. Oksana nació el 19 de junio de 1975 en Búcara, en ese entonces una ciudad de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ella hizo su debut internacional en el Mundial de 1991, donde se colgó 3 medallas de oro, por equipos y suelo, además plata en salto. Al año siguiente ganó el bronce en el Mundial de París. Unos años después se convirtió en una de las pocas mujeres que regresó a la gimnasia elite luego de ser madre. Tras el nacimiento de su hijo dejó la gimnasia. Cuando su hijo tenía 3 años fue diagnosticado de leucemia, y sin las instalaciones médicas necesarias en Uzbekistán, ella y su esposo se mudaron a Alemania. Ella decidió volver a entrenar y a competir, porque los premios en dinero que ganaban eran su principal sostén económico. Ella dijo: "Si no compito, mi hijo no vivirá". En 2006 adoptó la bandera alemana y le dio al país 2 medallas mundiales y una olímpica de Beijing 2008, todas en salto de caballo. Su última competencia representando a Alemania fueron los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde anunció su retiro, pero menos de 12 horas después ella estaba de vuelta. Como ella dijo: "La noche pasada les dije a todos que me retiraba. A la mañana siguiente cambié de opinión. Me desperté y pensé, no logré todo lo que quería lograr. Todavía puedo hacer más", contó en la previa de Río 2016. En Tokio 2021, otra vez compitiendo para Uzbekistán, hizo historia. Se convirtió en la única gimnasta en participar en 8 Juegos Olímpicos y la única en hacerlo bajo 3 banderas diferentes. Además, tiene el récord de la mayor edad en competir en Juegos Olímpicos con 46 años, y hasta se dio el gusto de intentar el salto de la muerte, que consiste en un resorte mortal con doble al frente. Este es el salto Prudunova, en honor a la gimnasta rusa Yelena Prudunova. Este salto es considerado el más difícil de la gimnasia femenil. Solo 5 gimnastas se han atrevido a intentarlo. Y ahora, la pregunta del millón: ¿cuál es su secreto? Ella dice: "La verdad es mi madre. Ella es la única que no quería que me dedicara a esto. Quería demostrarle que estaba equivocada". Más en serio, luego dijo: "Tengo mucha memoria muscular, lo visualizo y lo hago. No necesito entrenar más de 2 horas y media al día, por lo que prevengo lesiones importantes". Más allá de las medallas, Oksana tiene 5 elementos registrados con su nombre en el código de puntos, y es la única gimnasta que ingresó al Salón de la Fama de la Gimnasia sin estar asiáticos del 2022, pero debido a la pandemia se cancelaron. Hace unas semanas ganó el oro en salto en los nacionales de Uzbekistán, y dijo que planea calificar a París 2024. ¿Será que romperá su propio récord? Ella está a punto de romper el récord de ser la mujer con mayor edad en competir en los Juegos Olímpicos de todos los deportes. Actualmente, este récord es de Nino Saluskavo, quien compitió en Tokio con 52 años. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de esta gran gimnasta y si crees verla competir en París 2024.